Que se ve. Un lugar de encuentro para el talento venezolano, dentro y fuera de nuestro país. Continuamos por todos los medios con Mingo. Otro nivel. Ese es nuestro segmento de entrevista, Otro Nivel, y es otro nivel porque hoy contamos con nuestra amiga Carola Briceño Peña. Ustedes la conocen, periodista venezolana que está en Cúcuta, es directora de En Frontera. Carola, un saludo, mucha salud para ti, para toda tu familia de parte del equipo y de Radio Caracas. ¿Cómo te va? Bienvenida siempre. Hola amigo, muchísimas gracias y pues espero que me escuchen bien y que me vean bien, no sé porque no logro verlos, sí. Pues un gusto acompañarlos y pues conversar pues de estos temas que están en la palestra, que son importantes, como es el tema pues migratorio para los venezolanos, un tema muy importante y pues lo que viene ocurriendo en los últimos días. Tú hablabas ayer de una exclusiva tuya en Frontera. Lograste conversar con el fiscal, con el defensor, mejor dicho, con el defensor del pueblo de Colombia, que te contó en exclusiva, entre otras cosas, lo necesario y lo prudente y lo que ojalá se logre en cuanto a esta ruta humanitaria entre 4 países para tratar de paliar, tratar de disminuir los riesgos de los migrantes que atraviesan ese tapón, esa selva de Darién, ese sendero terrorífico que es la selva de Darién. ¿Nos puedes contar cómo fue esa conversación del defensor del pueblo de Colombia contigo? Sí, efectivamente, fíjate, nosotros teníamos semanas tras el defensor del pueblo, no solamente de Colombia, sino también de Panamá, porque tenemos información de que este era un tema que se venía pues, proponiendo. Era una de las principales propuestas que se venía haciendo desde hace un año, que es una ruta humanitaria. Una medida improbable para muchas personas. A pocos creen que esto puede suceder, pero pues no lo está diciendo ni Carolina Briceño, ni lo está diciendo otro venezolano, ni un ciudadano común, sino que lo está diciendo un funcionario de alto nivel, que aunque no es un funcionario del Estado directamente, pues sí es una persona pues de una institución pública, uno de los poderes que representa los poderes que están acá y pues no solamente de Colombia sino de Panamá, y si ellos lo están comentando, pues existe la posibilidad. Y es una propuesta que nació desde hace un año, que la mantienen desde hace un año. Sí. Se ha hablado de esta propuesta, la crisis migratoria. Poco se ha hablado de esta propuesta de una ruta humanitaria, pero sí existe. Y de acuerdo a lo que conversamos, lo que nos dijo el defensor, Carlos Camargo, a través de un cuestionario. Esto quiero dejarlo claro porque yo estuve semanas tras de él, llamando todos los días a su equipo de prensa, al defensor, y en lo que tuvo, obviamente es una persona, acá en Colombia tiene muchos temas que atender, es una persona preocupada. Acá hay casos de todos los días está el tema de los conflictos con los grupos armados y ellos intervienen en esos conflictos mediando, tratando de rescatar a personas secuestradas por los grupos guerrilleros. Entonces, pues efectivamente sí están muy ocupados, su agenda es muy ocupada, pero de tanto insistir decidió responderme un cuestionario, me mandó, pues me dijo, mire, mándenme las preguntas, yo lo que tenga tiempo le vamos a responder, y efectivamente fue así, pudieron responderme y fue incluso más de lo que yo esperaba. Claro, yo quería estar en directo con él para poderle hacer precisiones de, por ejemplo, la reunión que tienen que sostener los defensores ahorita en este mes de agosto. En este mes de agosto se está esperando un encuentro binacional entre Colombia y Panamá para conversar sobre ese tema. ¿Cuáles serían, Carola, cuáles serían los otros países? ¿Cuáles serían los otros países? Porque tú nombras 4 países. Además de Colombia, estaría que Nicaragua, estaría México. ¿Cuáles son los otros países? Estaría
Costa Rica y estaría Ecuador. Ecuador, pues Colombia tiene frontera con 12 países, si mal no recuerdo, y uno de esos países es Ecuador. O sea, las fronteras de Colombia realmente son complejas y porosas, tienen pues acceso personas por distintas vías y pues por Ecuador está llegando la gente también. Incluso pues por otras zonas como Surinam, el otro día hablaba con gente de Cuba que entran por esa zona. Y hay que recordar que lo que sucede en la zona del Darién no solamente involucra a venezolanos, también involucra a haitianos y a cubanos que tienen más tiempo pasando todo esto que los venezolanos ahora venimos pasando. Y el factor determinante es como que el grueso de esta población no tiene acceso a la documentación, ya vienen con derechos vulnerados, porque en los distintos países tienen muchas dificultades para tener acceso a la documentación y por eso toman esta ruta caminando, por eso estas personas deciden pasar por la selva. Y esto es importante tomarlo en cuenta y que la gente lo pueda comprender. Estos migrantes no son ilegales, no se pueden calificar de ilegales, de irregulares sí porque están en una situación irregular, pero no están en ilegalidad, ellos no están cometiendo delitos, ellos simplemente son personas que necesitan estar en movilidad y no consiguen la forma. La única vía que tienen es la selva del Darién. ¿Qué se necesitarían allí? Se necesitarían mecanismos más efectivos, como los proponen los defensores, y lo han conversado los defensores del pueblo de estos 4 países, Ecuador, Costa Rica, Colombia y Panamá. Se necesita que pueda haber sistemas de alerta tempranos para determinar donde hay, digamos, problemas, donde hay personas que rescatar, donde se están presentando, en el caso cuando se presentaron las violaciones, donde se vienen presentando las violaciones para que los estados puedan actuar. Hay que recordar que los estados son responsables de la seguridad de las personas. Los estados no pueden abandonar esa responsabilidad. Y la selva del Darién es un territorio que corresponde a Panamá, con el que de alguna forma también tiene relación con Colombia, y con tanto Colombia como Panamá tienen que aunar esfuerzos para garantizar la seguridad y tratar de minimizar los riesgos, que ya son muchos los riesgos que tienen los ciudadanos en esa vía. Por eso quizás el tema de la ruta humanitaria es un tema que podría ser importante. ¿Cómo? Que son los otros detalles que todavía no nos han respondido y que esperamos que en los próximos días el defensor del pueblo de Panamá, que está pendiente por atendernos una entrevista también, nos puedan dar respuestas de cómo se puede implementar, cuáles van a ser los mecanismos para esa ruta humanitaria. ¿Va a ser en una lancha? ¿Va a ser traslados en lanchas, por ejemplo, lo que ellos proponen, desde Necoclí, que está en Colombia, hasta el puerto de San Blas en Panamá? ¿O tienen otros mecanismos? ¿O existe, por ejemplo, ya que se está hablando de Costa Rica, existe la posibilidad también de que entonces no sea por una sola ruta, no solamente sea por Panamá, sino también por Costa Rica, que puedan ingresar previo, que esto de alguna manera lo interpreto yo, esto no me lo han terminado de confirmar, pero acá yo interpreto de acuerdo a los protocolos de seguridad que hay que implementar, previo a revisión de la identidad y de un registro de todas estas personas que salen de Colombia con destinos a estos otros países para unirse a la ruta centroamericana. Claro. Lo importante sería que la selva del Darién no sea una ruta viable para los migrantes que están en una situación irregular. Claro, porque creo que tú nos vas a ofrecer pronto un trabajo donde hablas de los mayores puntos de riesgos para los migrantes venezolanos. Aquí también quieren conocer tu opinión y si has podido hablar con personalidades sobre este particular. Todos conocemos la naturaleza del régimen de Maduro, pero ¿cuál sería el papel del Estado venezolano con relación al logro de esa ruta humanitaria de estos 4 países que tú mencionas? Porque estamos hablando en cuanto a los venezolanos. ¿Cuál sería el papel de un Estado democrático y libre, en este caso que no lo somos, pues, ¿no? Bueno, acá sí es importante comprender que, mira, por ejemplo, un Estado debería entender que sus ciudadanos necesitan la documentación y deberían garantizarle la documentación a los ciudadanos en primer lugar para que los ciudadanos puedan
tener la posibilidad de visitar cualquier país de acuerdo también a los requerimientos de las leyes establecidas en ese otro país, pero que el ciudadano tenga la manera de hacer las gestiones, hacer los trámites. El problema es que mientras no exista cómo tener la documentación en un tiempo prudencial y además de manera razonable, sin retaliaciones, sin que el régimen te anule pasaporte, sin que te bloquee posibilidades. Claro. Sí, lo de las visas, lo de las visas en todos estos países también. Ajá, allí entonces tendría que existir, de alguna manera, yo lo que creo, Bingo, que lo que está faltando es que los actores políticos nuestros, de oposición y de defensores de derechos humanos y de migrantes, no están entendiendo el guiño que le están haciendo la institucionalidad. Estamos hablando que defensores del pueblo de países que están involucrados han planteado esa solución. ¿Qué debería ser un político y un defensor de derechos humanos, un defensor de derechos de migrantes? Venga, yo aprovecho la oportunidad y hago presión e incidencia pública, incidencia política para poder conseguir que se cristalice, que los estados y los gobiernos permitan que esto se pueda dar. Porque finalmente esto es una propuesta de estos funcionarios, pero quienes deben asumir son los gobiernos, o sea, quienes toman la decisión para esta ruta humanitaria, para el sistema de alerta temprana, que hay que reforzarlo y que hay que implementarlo muy bien, y para la segunda propuesta, que la segunda propuesta la tengo ahorita un poquito, hablando de tantos temas, la segunda propuesta que también tiene que ver con mejorar las condiciones de los migrantes con una casa binacional de derechos para poder garantizarle a estos migrantes alguna atención y que los recursos cómo quizás la cooperación internacional puede ayudar a estos migrantes se canalice a través de esa vía mediante recomendaciones. Entonces, ¿qué deberían hacer nuestros líderes políticos y nuestros dirigentes y defensores de derechos humanos y de derechos de migrantes? Aprovechar esta oportunidad y empezar a hacer esa incidencia, empezar a insistir hasta que los estados puedan ceder y que Centroamérica los países centroamericanos puedan comprender y decir, mira, estamos dando un paso humanitario por tantos días. Fíjate que México efectivamente tiene muchos problemas con el tema migratorio y tienen una política que atender, que responder y todo. Sin embargo, México, por lo menos, a pesar de verdad, porque es difícil, a pesar de que a los migrantes los agarran, los devuelven de la frontera norte, los devuelven a la frontera sur, los detienen, los llevan después a Guatemala, los dejan en Guatemala tirados allí y después los migrantes tienen que regresar otra vez caminando. A pesar de todo eso, México por lo menos logra dar un documento, que se tarda muchísimo en otorgar el documento, pero te dan las opciones. Institucionalmente te dan las opciones para que exista un documento para que el ciudadano pueda tener su derecho a movilidad humana, pueda movilizarse y llegar hasta el punto y buscar pasar, porque hay que entender, las personas que están emigrando, sobre todo las que pasan por esta ruta, no es nada más por condiciones sociales normales, digamos, de pobreza, que mucho tiene que ver con esa gran migración a Estados Unidos, sino tiene que ver con condiciones también políticas, por regímenes que están de verdad afectando, porque estamos 3 países, Haití, Cuba, Venezuela. O sea, ciudadanos de esos 3 países que tienen sus derechos, que son vulnerados ya en sus derechos. Entonces, ¿qué debería suceder con estos países centroamericanos? Buscar la manera de que al menos los ciudadanos de estos 3 países puedan transitar entendiendo que estos ciudadanos tienen vulnerados sus derechos. Carola, que hay que permitirles que ellos puedan llegar a pedir apoyo a Estados Unidos, que es el país que se los puede dar, y que les puedan dar protección, que finalmente es lo que buscan estos migrantes. Carola, tenemos muchísimas preguntas para ti de nuestros amigos audio participantes, pero tiene que ser en la próxima parte, porque vamos a identificar muy brevemente y regresamos con Carola Briceño Peña, que además está en Cúcuta y nos puede contar cómo está la situación allá en Cúcuta y el avance de
de la normalización de las relaciones Colombia-Venezuela, pero eso será en momentos. Un espacio para formar la nueva opinión pública venezolana por todos los medios, con Mingo. Produzca, vamos a hablar de Produzca con S de seguridad. Una empresa venezolana con más de 40 años y que nos ha enseñado desde el primer momento que hay una clave, que es importantísima: identificar el riesgo en el área de trabajo. Tenemos que protegernos en nuestros lugares de trabajo. ¿Qué nos ofrece Produzca? Todos los implementos, porque el segundo paso que viene es elegir el EPP. ¿Qué es el EPP? Equipo de Protección Personal. Y para eso contamos con Produzca, con la asesoría de Produzca y con la gerencia de Produzca, que está al día, que está al giorno con relación a todos los nuevos implementos que aparecen en el mundo entero para nosotros tener protección óptica a las manos, auditiva a la cabeza, respiratoria al cuerpo. Usted vale la pena que tenga el catálogo de Produzca. Lo solicita en www.produzca.com, en su Instagram, produzca.ve. Produzca es seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Ya me hicieron caso y le pidieron a Lucrecia y a Wilfredo los huevos criollos que tienen. Compren medio cartón de huevos, mi querida amiga. Va a apreciar la diferencia. Y por supuesto nuestros quesos. Yo disfruto mucho el queso guayanés de Upata. Qué fresco, qué rico, qué sabroso. El queso telita, el queso ahumado, el queso merideño, el queso palmito, el queso cuajada, el queso palmizulia, el pecorino, la mantequilla, la crema de leche, el jamón, los jamones. El jamón arepero ahumado es realmente extraordinario. Las salchichas que les decía ayer. Y saben que cuentan con su propio delivery 0424-120-3562. Todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Distaci Motors. Hay noticias. Vienen buenas nuevas de Distaci Motors. Por lo pronto les cuento que nosotros tenemos nuestro concesionario en Los Palos Grandes. Usted los puede seguir en su Instagram, Distaci Motors, pero también Distaci Honda y la división de motocicletas Suzuki en Motobuy Center. Ese es un departamento de motos que está en Distaci Motors. Pero además está nuestro taller, que está ubicado un poco más abajo, pero también en Los Palos Grandes. Ese taller es Honda, pero también recibimos todo tipo de vehículos para repararlos y usted cuenta con ellos y vienen unas nuevas camionetas pick-up para estrenar. Y usted llama, porque no le voy a hacer la tarea completa. Yo quiero que usted converse con ellos. 0212-285-7779 de Distaci Motors, el concesionario y taller Honda de Venezuela en Los Palos Grandes. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Un periodista espontáneo, frontal, observador, inconforme, con mucho que decir y escuchar. Regresamos por todos los medios con Mingo. Y con la periodista Carola Briceño Peña, que es directora de En Frontera. La pueden seguir allí, periodista venezolana que está en Cúcuta y nos está contando detalles. Además, esta es una exclusiva de ella, haber conversado, haber logrado este cuestionario y las respuestas por parte del Defensor del Pueblo de Colombia. Y además celebramos el trabajo de Carola, que está empecinada en visibilizar la problemática de los venezolanos en cuanto a este tránsito perverso de migración. Tránsito que ha aumentado, puesto que según las cifras, casi 45.000 venezolanos cruzaron la peligrosa selva del Darién. ¿Cuánto, mujer? 45.000 venezolanos 45.000 en los primeros 7 meses del año 2022. Wow. Eso habla sobre Claro. la crisis. Eso ya la sola cifra refleja la crisis que está viviendo Venezuela. Pero te pregunta el señor Gustavo Maiz, ¿qué papel juegan los países receptores? Ya que solo se están mencionando los países de tránsito. Ajá. Y también Es una está gran el planteamiento de Robert Pacheco. ¿Hasta dónde Estados Unidos va a tolerar
que esos países le faciliten a los migrantes el tránsito hacia su nación. Claro. Porque también es como correr la Es arruga. otra gran interrogante, evidentemente. Es como correr la arruga. Los países de tránsito van a generar, se busca que generen algún mecanismo que facilite el traslado de estos migrantes, pero el problema lo va a tener al final el país receptor. Sí. Carola. Sí, a ver, la última pregunta, yo tuve una pequeña desconexión acá. La última pregunta con respecto a... ¿Hasta dónde Estados Unidos va a tolerar? ¿Hasta cuánto tiempo Estados Unidos puede esperar o puede ver tranquilamente esta situación? Digamos que Estados Unidos está permitiendo que ingresen, cuando uno sigue las noticias, yo tengo periodistas aliados en la zona frontera norte de México, y cuando pues uno hace seguimiento diario, uno tiene claro que Estados Unidos tiene una política de recibir a venezolanos que logran llegar, que pasan el Río Bravo y logran llegar allá y se entregan a la patrulla fronteriza, de allí van a migración, se hace un primer chequeo, entran a la entrevista de miedo creíble y en base a ello se decide si la persona va o no va a un centro de migración detenido, o si es deportado, o si le permiten mantenerse en Estados Unidos para un proceso. Hasta ahora, todo centroamericano, o la mayoría de los centroamericanos, los están devolviendo. Lo que son venezolanos, nicaragüenses y cubanos están teniendo la posibilidad de ingresar. Okay. Con el caso haitiano no les puedo precisar, no sería aventurado, poco seria si les digo, sí, muy arriesgado si yo les digo con los haitianos pasa, no lo puedo asegurar si eso está pasando también con los haitianos, pero sí les puedo asegurar, de acuerdo a la información que todos los días estoy monitoreando con personas, periodistas que están allí en la zona, que son periodistas aliados con los que converso, y también con migrantes que logran pasar y que después allá en Estados Unidos se conectan conmigo, incluso migrantes que antes de pasar el río, estoy pasando, me llaman y hablamos, estoy pasando el río, pasan el río, pasé el río, estamos esperando a la Border Patrol para que nos vengan a buscar. O sea, todo eso lo estamos monitoreando y los venezolanos sí están siendo aceptados. Entonces, hasta que Estados Unidos no tome una decisión contraria, una medida contraria, eso no va a cambiar. No creo que existe, hablando con un defensor de derechos de migrantes mexicano, Irineo Mujica, que es pues uno de los que organizó las grandes caravanas de migrantes del año pasado. Él me comentaba hace unos días que la ventaja que tienen los venezolanos es que son, pues la mayoría llegan con formación, y yo sé que ahorita en este punto la gente me va a decir, pero esta tercera ola, muchos migrantes tienen poca formación, son gente que están sin nada económicamente, pero en Estados Unidos se necesita mucha mano de obra para múltiples trabajos. Y estas personas pueden ser muy útiles para Estados Unidos, para esos trabajos, número uno. Pero además, lo que me decía Irineo Mujica, me lo explicaba, la media del migrante venezolano, aunque esté en condiciones económicas muy precarias, aunque haya tenido una formación muy corta académicamente, digamos que solamente haya ido a bachillerato y no haya concluido bachillerato, la capacitación y la formación de los venezolanos suele estar sobre la media de los otros migrantes centroamericanos. Entonces, esto me lo explicaba Irineo Mujica, que el salvadoreño, el nicaragüense, el hondureño, el guatemalteco, tienen menos formación, son recursos humanos con menos formación que el venezolano, que por eso quizá también el venezolano ha tenido la oportunidad, no solamente por la situación que está viviendo de crisis, sino también por esa capacitación que tiene. Los que se están yendo efectivamente no tienen recursos económicos, pero, ojo, no significa que no sean personas que hayan hecho su bachillerato, que hayan estudiado una carrera técnica o un tecnólogo en Venezuela, que hayan podido tener conocimiento y capacitarse en diversas áreas. O sea, son personas que son manos de obra que va a ir con capacidad, mano de obra capacitada que va a ir a trabajar y que va a poner mucho esfuerzo, y que eso es un punto a favor del venezolano que de alguna forma le ayuda a abrir la puerta, aparte de toda la situación política que ya pues sabemos que tenemos.
Hay una cosa, Carola, ¿hay algún registro de venezolanas que lamentablemente hayan sido víctimas de la industria de la prostitución y tanto madres adultas o madres niñas o muchachas hayan caído en la prostitución o sea, esté haciendo algún trabajo por alguna ONG, alguna organización de defensa de este tipo de cosas y que las esté rescatando porque allí hay de todo, pues, ¿no? En esa selva. Sí, bueno, de la selva del Darién, efectivamente hay muchas historias, pero hasta ahora que estén las organizaciones trabajando allí, quizás eso es una deuda importante que hay. Dentro de la selva no. En Colombia sí hay algunas organizaciones que están haciendo esfuerzos para ayudar a mujeres venezolanas que están, pues, han sido captadas por redes de trata y están siendo explotadas en prostitución. En eso sí, sobre todo en la zona fronteriza, en Cúcuta, está la Corporación Mujer Muévete y Denuncia. Ellos vienen haciendo un trabajo maravilloso y tienen, que por cierto vamos a sacar un trabajo de eso en estos días, lo tengo muy pendiente. Tienen una gran labor con algunas chicas venezolanas, incluso menores de edad, que han rescatado, han logrado arrancarlas de las garras de los proxenetas y de estas redes, y a estas niñas, con apoyo de una organización internacional, les están dando durante unos meses apoyo en una vivienda para que vivan, para que aprendan a vivir de otra forma, pero además las están capacitando para que se formen en la parte de programación, en la parte de tecnología, para que puedan salir empoderadas de allí y poder conseguir oportunidades laborales. Hay que recordar que Cúcuta es una zona muy compleja. Las oportunidades laborales en esta zona son escasas. Son realmente escasas. El resto de Colombia tiene mejores oportunidades, pero la zona de Cúcuta, la zona del norte de Santander es supremamente compleja. Hay grupos irregulares, o sea, guerrilla, hay grupos criminales, hay redes de trata y hay una economía muy deprimida, una economía que funcionaba fundamentalmente con Venezuela. Entonces, claro, después de que las relaciones se rompieron, se cerraron las fronteras, hubo un impacto muy fuerte para toda esta zona de Cúcuta. Los propios habitantes de Cúcuta estaban muy, muy impactados y además llega toda la ola migratoria. Entonces, pues, la zona es de verdad compleja. Hay mucha pobreza, mucha inseguridad, entre comillas, porque de alguna manera no es un territorio tan inseguro. Inseguro desde el punto de vista de los grupos armados, criminales, los grupos guerrilleros, los grupos que están colocando bombas en distintas partes. Armas y drogas. Sin embargo, nos dicen que hay muchas expectativas, Carola, en estos momentos cuando hay una reunión binacional entre empresarios colombianos y empresarios venezolanos que se está desarrollando en estos momentos allá en Cúcuta para continuar con ese intercambio que había sido paralizado, pues, ¿no? Y esto de cara a que el señor Petro es ahora el presidente de Colombia, ¿no? Sí, efectivamente hay una línea de, sobre todo los empresarios de ambas partes, que están pues muy contentos con esta reanudación de relaciones o este acercamiento de relaciones. Hay que entender que hay una afinidad realmente muy importante entre el nuevo gobierno colombiano y el régimen de Maduro y las figuras que están vinculadas al régimen de Maduro en la zona fronteriza. Entonces, pues, se está dando una apertura de todo tipo, y la económica que ha sido solicitada por los empresarios, por como te comentaba, en esta zona el mayor motor de desarrollo era Venezuela. Claro. Entonces, para los colombianos, los empresarios colombianos de esta zona es muy importante la posibilidad de que tener esas relaciones con Venezuela y de que sus productos puedan pasar a Venezuela, de que la gente pueda volver a venir acá, porque si no, económicamente no se reactiva. Fíjate que después de pandemia, el resto de Colombia se ha reactivado bastante mejor. Esta zona anda pues un poco atrás, un poco en la cola, hace muchos esfuerzos, pero es que es una zona compleja porque no hay un mayor mercado acá. Entonces dependía de Venezuela,
sí, que es la esperanza que tienen los empresarios, si se prontamente se hace la reanudación de las relaciones, se abre el pase comercial. Hoy viene, por cierto, el ministro de Transporte, el nuevo ministro de Transporte de Colombia, a visitar el puente Tienditas, donde estuvo guardada la ayuda humanitaria, que se había construido, pero no inaugurado, se había construido para permitir ese tránsito de transporte de carga entre los dos países. Lo vienen a visitar hoy para evaluar cómo está la infraestructura, si necesitan arreglos, reparaciones, qué se puede necesitar. Claro, pero fíjate pero fíjate que es un detalle importante. Todo esto que estás describiendo me parece fabuloso con relación a algo que hablábamos recientemente acá en el programa, porque si ha habido una estampida que no se ha detenido en el tiempo de venezolanos que por los caminos verdes tratan de huir desesperadamente de Venezuela, bueno, ¿qué se puede esperar cuando haya una apertura oficial de tránsito de Venezuela a Colombia? Pues más venezolanos se van a ir en estampida por allí. Está preparada Colombia para recibir a toda esa masa de venezolanos que cuando oficialmente se abra la frontera se van a ir con el morral y con lo primero que agarren, pues, ¿no? Sí, bueno, acá es importante entender también otro aspecto que ha cambiado con la regularización masiva de venezolanos. Se han impuesto algunas normas que empiezan ya a ejecutarse, como por ejemplo, venezolano que quiere ingresar a Colombia tiene que tener alguna documentación. Claro. Y dentro de eso, por ejemplo, tienen que tener pasaporte. Sí. Si no, los permisos para estar acá van a ser unos permisos muy cortos y solamente para estar en determinadas zonas. Claro. Ya de alguna forma empieza también a cambiar, a tener como otra política, porque efectivamente Colombia, que es un país que realmente pobre, a pesar de los indicadores económicos que señalan que hay una recuperación económica, que está bien, pero Colombia es un país pobre, tan pobre o con una pobreza distinta a la que habíamos conocido en Venezuela. No digamos que en Venezuela no tuvimos pobreza, porque sí tuvimos en el pasado también pobreza, pero el venezolano no había conocido una pobreza como la que había en Colombia, por eso los colombianos se iban a Venezuela. Sí. Claro. Entonces, claro, el venezolano llega acá, Colombia efectivamente le abre las puertas, que eso hay que agradecérselo infinitamente al expresidente Duque, abre las puertas para recibir a los venezolanos, pero Colombia no tenía la capacidad económica para, pues, ayudar tan fácilmente a los venezolanos. Digamos, le echaron agua a la sopa, nos ayudaron a los venezolanos, compartieron, pero ha sido complejo. Se nos agotó el tiempo, lamentablemente. Me están haciendo señas que tenemos que despedirte, pero ojalá nos permitas consultarte de nuevo en breve. Maravillosa toda esa información y además para que te sigan en Frontera. Tú eres directora del portal En Frontera. Ahí hay más información permanentemente. Carola, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Gracias a ustedes, Mingo, y bueno, feliz día y espero que la información, pues, de los migrantes venezolanos la puedan seguir en enfrontera.com. Claro que Tratamos de llevar información distinta, información útil y exclusiva para los ciudadanos que necesitan información al respecto. Carola Briceño Peña, periodista venezolana en Cúcuta. Fíjate, mujer, que no comentamos en el Está Circulando, que estaba hablando con Carola con relación a lo del pasaporte. Hay un venezolano que ganó un ticket para ir al Mundial de Qatar 2022, que está en Argentina, en Buenos Aires, pero no tiene pasaporte. No tiene pasaporte. Y no va a poder ir. No va a poder ir. Las interpretaciones finales de todo lo conversado y acá, como siempre, amigos de ustedes. Y recuerden, el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas. Hasta mañana. RCR presentó Por Todos los Medios con Mingo.